Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana es también llamada cultura de Teotihuacán. Esta cultura tuvo su máximo esplendor aproximadamente entre el año 300 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo, decayendo hacia el año 900 después de Cristo, por lo que es considerada la civilización que mejor representa al periodo clásico. El apogeo de la cultura teotihuacana se presentó en la región del Altiplano Central. Durante el periodo clásico, su influencia se extendió hasta los estados de Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca. La ciudad principal de los teotihuacanos fue Teotihuacán, que proviene del náhuatl y significa la ciudad donde nacen los hombres que se convierten en dioses, o ciudad de los dioses. Este es el nombre que se le dio a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. El nombre de Teotihuacán fue dado por los mexicas, quienes descubrieron la ciudad ya en ruinas. Teotihuacán es un amplio complejo arqueológico mexicano, ubicado al noreste de la Ciudad de México. Esta ciudad de los teotihuacanos está en el altiplano mexicano, entre los valles de México y Puebla, y fue el epicentro de la cultura teotihuacana, la cual se expandió hasta alcanzar un área superior a los 20 kilómetros cuadrados. Por el centro de Teotihuacán pasa la Calzada de los Muertos. Probablemente de esta manera se veía Teotihuacán antes y su calzada. Y así es como se ve actualmente Teotihuacán. Se llama Calzada de los Muertos porque los mexicas pensaron que cada lado de la calzada había tumbas. Se estima la longitud de la calzada que es superior a los 4 kilómetros. La Calzada de los Muertos une el templo de Quetzalcóatl con la pirámide del Sol y también la pirámide de la Luna. Teotihuacán estaba dividido en dos grandes áreas que fueron la ceremonial y la residencial. La zona ceremonial era caracterizada por su arquitectura monumental. Fue la sede del gobierno y de las actividades cívico, religioso y político, también administrativas, y el área residencial estaba dividida en barrios, cada uno de los cuales cumplía con funciones específicas dentro de la organización urbana. La cultura teotihuacana tenía un gobierno teocrático, es decir, que autoridades gobiernan en el nombre de Dios. De este modo, el líder religioso es también llamado líder político. El control político lo tenían los sacerdotes, quienes a través de la religión pudieron mantener sujetos a los grandes grupos de cultivadores, y los sacerdotes eran apoyados por el ejército. Se cree que había 4 cogobernantes en la ciudad. Esto se cree por la estructura de la ciudad, la cual se encuentra dividida en 4, basándose en los 4 puntos cardinales. Teotihuacán se encontraba dirigido por medio de un estado corporativo, representado por 4 grupos. La serpiente emplumada gobernaba el sureste de la ciudad, el grupo de los jaguares el noreste, el de los coyotes en el suroeste y el de las aves de rapiña en el noroeste. Los vestigios arqueológicos sobre el diseño de la ciudad, de manera particular, la distribución de los barrios y zonas habitacionales, hacen suponer que en la sociedad teotihuacana se encontraban claramente marcadas las clases sociales y también la especialización del trabajo. Teotihuacán también destacó por la creación de 4 barrios residenciales alrededor de la ciudad sagrada, que arquitectónicamente tenían menos importancia que las pirámides y templos. Estos conjuntos arquitectónicos eran Tetitla, Tepantitla, Atetelco y La Ventilla, 4 barrios en los que se estableció la población dependiendo de su nivel social y ocupación. En Tetitla vivían los nobles, mientras que en Atetelco se ubicaba la escuela de los guerreros. Por su parte, La Ventilla era el hogar de los agricultores y artesanos. Por último se encontraba Tepantitla, conocido por un mural que ha sido identificado con el paraíso de Tlaloc.
La sociedad estaba organizada de la siguiente manera. En primer lugar, y los más altos en poder eran los nobles y sacerdotes, quienes representaban a los dioses de la tierra. Al mismo tiempo, los sacerdotes tenían gran conocimiento científico y mágico, por lo que eran personalidades respetadas dentro de la comunidad. Después estaban los militares que se encargaban de la búsqueda de más pueblos que conquistar y poder conseguir tributo, además de que tenían que hacer frente a las amenazas que podrían surgir de otros poblados. Ellos tenían una relación muy estrecha con los sacerdotes. Enseguida estaban la mayoría de la población compuesta por campesinos, artesanos, comerciantes, alfareros y los demás oficios, a los cuales se dedicaban. Todos estos eran el motor de una gran economía que proporcionaba el sustento de la población, productos para el culto y aquellos destinados a intercambios comerciales. Y por último estaba la clase más baja, que consistía en siervos y esclavos que eran prisioneros de guerra, responsables de la nobleza. De acuerdo a la mitología náhuatl, Teotihuacán representa el lugar donde fueron creados el sol y la luna, por lo que se considera que la ciudad era un lugar desde el cual se podía ir hacia el cielo o descender al inframundo. La religión fue parte medular de la cultura teotihuacana, quienes creían en más de un dios, es decir, profesaban una religión politeísta. Sus principales dioses fueron Quetzalcóatl, también conocido como la serpiente emplumada, quien era su dios principal y representaba la dualidad del hombre. El cuerpo físico y el alma estaban representados en la serpiente y en las plumas. En estas características también se ven representadas la fuerza de la tierra y el cielo. Otro de sus dioses fue Tlaloc, quien era el dios de la lluvia. También se le atribuía el poder del rayo. El territorio conferido a este dios era Tlalocan, lugar mitológico que según los teotihuacanos estaba ubicado hacia el este del universo. Otra de sus deidades principales fue Huehueteotl, quien era el dios del fuego. Este era uno de los dioses más antiguos de toda Mesoamérica. Además de Xipetotec, que era el dios de los alimentos, de la agricultura y del maíz. La economía teotihuacana se basaba en la agricultura, principalmente el maíz, frijol, pimiento, entre otros. Otra de sus fuentes de economía fue la obsidiana, ya que se dedicaban a la extracción de obsidiana de las minas existentes. Después elaboraban productos con ella y los vendían. Además, ello les sirvió para la fabricación de herramientas e instrumentos de trabajo y de guerra. También comercializaron diversos productos. La arquitectura de la cultura teotihuacana se caracterizó por tres elementos principales. El primero es el talud, que es la parte inclinada de la pirámide. El segundo elemento que ocupaban en sus construcciones era el tablero, que es la parte plana de la pirámide. Y por último, la alfarda, que era la protección de las escalinatas para evitar derrumbes. Observa, aquí puedes ver bien que era el talud, el tablero y estas son las alfardas, quedando de esta manera las construcciones de los teotihuacanos. El principal material utilizado para construir fue el llamado cemento teotihuacano, una mezcla de piedra volcánica molida y lodo que recubría los edificios. Encima se colocaba una capa de cal que servía como base para las pinturas ornamentales. Para la construcción también se ocupó la piedra, madera y adobe. Las construcciones más importantes de la cultura teotihuacana fue la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Sus aportaciones fueron el juego de pelota, además de la agricultura, ya que crearon novedosos sistemas de drenaje y riego, sembraron en terrazas, construyeron canales para utilizar mejor el agua e idearon las chinampas, así como el arte y la cerámica, que fue otro de sus aportes. Ahora hablemos del fin de la cultura teotihuacana, porque a finales del periodo clásico, la ciudad de Teotihuacán fue destruida con fuego, saqueada y se destrozaron todos los símbolos de culto, por lo que Teotihuacán dejó de funcionar como el gran centro político, económico, social y religioso que era.
lo que ocasionó que muchos de sus habitantes, la mayoría, se marcharan a otros sitios. Se desconoce la causa de la desaparición de la cultura teotihuacana, pero una de las teorías indica que la sociedad teotihuacana se colapsó debido a conflictos internos entre los 4 cogobernantes de Teotihuacán, que generaron guerras internas y provocaron el desmantelamiento o destrucción de algunas construcciones. Otra de las teorías de su desaparición fue que esta cultura sucumbió por la sobreexplotación de los recursos naturales, las invasiones de otros pueblos y los conflictos internos. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre la cultura teotihuacana. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.